for Harry and Meghan as they continue to build their lives overseas. For the time being, it's impossible for me to take my family back to the UK. La respuesta no llegó en un comunicado, sino como una puerta cerrada con un eco que cruzó el Atlántico. Una jugada de Harry, usando a sus hijos como moneda de cambio, ha terminado en un no rotundo y silencioso. ¿Pero qué obligó al rey a tomar una decisión tan brutal? ¿Fue protocolo o fue el miedo a una sola persona? Sé lo que estaréis pensando. No ha llegado en un pulcro comunicado de prensa ni en una declaración formal del palacio leída por un portavoz con rostro impasible frente a una sala repleta de periodistas. No. La respuesta ha llegado como la monarquía británica siempre ha comunicado sus verdades más profundas y a menudo más dolorosas, en silencio. Un silencio deliberado, calculado y con una precisión quirúrgica que no deja el más mínimo resquicio para la mala interpretación. El rey Carlos ha hablado, y lo que ha dicho sin pronunciar una sola palabra en público, ha enviado una onda expansiva directa al corazón de la Operación Sussex en California. El rechazo a Harry no fue solo una decisión familiar, fue el desenlace brutal de una estrategia que se estrelló contra un muro de desconfianza de 1000 años de antigüedad. Harry quería un verano en Sandringham. Imagínate la escena idílica, casi cinematográfica. Quería que sus hijos, Archie y Lilibet, corretearan por los mismos céspedes que él pisó de niño, que vieran a su abuelo no como a un rey, sino como a un abuelo. Quería que el mundo entero observara y pensara, mira, una familia que sana, un hijo pródigo que tiende la mano, un rey con los brazos abiertos. Incluso, y aquí es donde la cosa se pone fea, usó a los nietos como una moneda de cambio, una ficha dorada sobre la mesa de negociación. Dadme los arreglos de seguridad que exijo y quizás, solo quizás, podréis ver a los niños. Pero el palacio, esa maquinaria gigantesca y a menudo implacable, lo vio exactamente por lo que era, una maniobra de relaciones públicas, un intento de apalancamiento emocional, y la respuesta fue una puerta cerrada. Una puerta cerrada con tal firmeza que casi se pudo oír el estruendo al otro lado del Atlántico. Este vídeo no es solo la historia de un no real, es la crónica de por qué ese no era en realidad la única respuesta posible. Vamos a adentrarnos en los pasillos donde se susurran las verdades, donde las decisiones se toman lejos de los focos, porque lo que está ocurriendo ahora mismo es más explosivo, más calculado y más trascendental de lo que cualquier titular se ha atrevido a contar. Hoy vamos a desvelar no solo lo que el palacio decidió, sino por qué lo hizo, qué significa realmente para el futuro de Harry y Meghan, y por qué esta puerta, aunque cerrada, quizás no esté sellada para siempre. Porque antes de ser un duque exiliado, Harry fue un niño roto, un príncipe triste en una jaula dorada, y ahí, en esa herida original, es donde formalmente empieza todo. Vamos a retroceder un momento porque para entender la contundencia de la respuesta, primero hay que entender la audacia de la pregunta. Lo que Harry puso sobre la mesa no fue un gesto emocional y espontáneo de un hijo que simplemente echa de menos a su padre. No, claro que no, guapi. Esto fue una jugada estratégica, una pieza de ajedrez movida en el tablero global, cuidadosamente empaquetada, filtrada a la prensa y posicionada públicamente para generar la máxima simpatía y la mínima resistencia. Harry, o más bien su equipo, dejó caer la idea de un regreso al Reino Unido para el verano, y no a un lugar cualquiera. Habló de Sandringham, esa mítica y sprawling finca en Norfolk, un lugar impregnado de historia, donde la familia real ha forjado sus recuerdos más íntimos lejos de las cámaras, durante generaciones, un lugar que simboliza la tradición y la unidad familiar. Habló, cómo no, de su profundo deseo de ver al rey Carlos, ahora en un momento de vulnerabilidad por su enfermedad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La parte que hizo que todas las alarmas saltaran dentro de los muros del palacio, el detalle que transformó una aparente oferta de paz en un ultimátum velado, lo hizo condicional. Harry sugirió, con una sutileza calculada, que si se podían resolver los complejos arreglos de seguridad que él demandaba, entonces y solo entonces traería a los niños, traería a Archie y a Lilibet, los nietos que el rey Carlos apenas ha visto, los eslabones perdidos de la cadena dinástica. Imagínate el marco narrativo. Es brillante, hay que reconocerlo.
Esta jugada posiciona a Harry como el razonable, el padre protector, el que extiende la rama de olivo diciendo: «Papá, yo quiero ir, de verdad, solo necesito saber que mis hijos, tus nietos, estarán a salvo». Y por supuesto, por descarte, coloca a Carlos y a la institución como el obstáculo, el rey inflexible, la maquinaria fría que se interpone entre un abuelo enfermo y sus nietos, entre un padre y un hijo, entre una familia y su tan cacareada sanación. Muy bonito, sí señor. Era, desde cualquier punto de vista, una clase magistral de gestión de la narrativa pública, o al menos así estaba diseñada para serlo. Pero aquí es donde la lógica se desmorona. Aquí es donde tenemos que hacernos las preguntas incómodas. Si Harry, de verdad, genuinamente, quería reconciliarse con su padre en privado, sinceramente, desde el corazón, ¿por qué su primer movimiento fue una filtración a la prensa? ¿Por qué el mundo se enteró de su anhelo por un verano en Sandringham a través de los periódicos del domingo antes de que el propio palacio recibiera una carta privada o una simple llamada telefónica? ¿Por qué el público supo de su deseo antes que el propio personal de la Casa Real? La respuesta es tan obvia como dolorosa, porque esto nunca fue simplemente sobre reconciliación, era sobre poder, sobre influencia, sobre recuperar una posición perdida. Era, en definitiva, sobre apalancamiento. Y el palacio, una institución que ha sobrevivido a traiciones, guerras y revoluciones, no es tonto. Lo vieron venir a kilómetros de distancia. Vieron la trampa y se negaron a caer en ella. Hay algo que debemos entender, y es crucial para descifrar este salseo real, sobre cómo se comunica la monarquía británica, porque no opera con la lógica del siglo XXI, para nada. El palacio no responde impulsivamente a las historias de la prensa. No organiza ruedas de prensa de emergencia para refutar cada afirmación que se publica, no tuitea, ni postea, ni transmite en directo sus sentimientos. Esa no es la forma en que funciona esta institución. Y creedme, no es un accidente. La monarquía ha sobrevivido durante siglos, superando imperios que se desmoronaron, revoluciones sangrientas, 2 guerras mundiales y el colapso de prácticamente todas las instituciones reales comparables en Europa. Y lo ha hecho porque opera bajo un único y sagrado principio, una especie de mantra acuñado por la reina madre y perfeccionado por su hija, Isabel II. Nunca te quejes, nunca des explicaciones. Never complain, never explain. Una frase que es mucho más que un eslogan. Es una doctrina de supervivencia. Así que, cuando el palacio quiere comunicar algo importante, cuando quiere enviar un mensaje que sea claro, firme e inconfundible, no lo grita a los 4 vientos, lo susurra, lo hace a través de las palabras cuidadosamente calibradas de fuentes cercanas a la institución. Personas anónimas que informan a periodistas de confianza, cuyas palabras aparecen en los periódicos sin un nombre adjunto, pero con suficiente autoridad y especificidad como para que cualquiera que preste atención entienda exactamente de dónde vienen. Es un lenguaje de sombras, un código, y el mensaje que esas voces fantasmales transmitieron en respuesta a la jugada maestra de Harry en Sandringham fue este: no. Y no fue un no dubitativo, no fue un quizás lo consideremos. Ni siquiera un diplomático nos encantaría ver a los niños, pero ahora es un momento complicado. Hablemos más adelante. La respuesta fue un no rotundo, firme, claro y entregado con el tipo de finalidad institucional que deja meridianamente claro que esto no fue una decisión impulsiva tomada en un momento de enfado. Fue una conclusión. Una conclusión fría y lógica, extraída de años de experiencia documentada y dolorosa. Y aquí viene lo que hace que ese no sea tan devastador para el bando de los Sussex. Vino con una explicación, aunque no una pública. El palacio nunca haría eso. Pero la explicación está ahí, para cualquiera que esté dispuesto a leer entre líneas, y se reduce a 3 pilares, 3 conceptos que lo son todo para la corona: control, privacidad y confianza. Y de estos 3, el último, la confianza, es el que más importa. Es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y es precisamente la confianza lo que está simple y llanamente completamente roto, hecho añicos. Y reconstruir algo que ha sido pulverizado es, como bien saben en el palacio, una tarea casi imposible. A ver, seamos precisos, porque la palabra confianza se utiliza muchísimo en historias como esta y puede empezar a sonar como algo vago, etéreo, emocional, pero la falta de confianza del palacio en Harry y Meghan no tiene nada de vago.
no es emocional, es operativa, es práctica. ¿Y qué significa esto? Significa que el palacio, la institución, la maquinaria del poder no tiene ninguna confianza, cero, en que cualquier cosa compartida o experimentada en un contexto familiar privado vaya a permanecer privada. Esto no es un sentimiento visceral, una corazonada, es una conclusión fría y dura. Y es una conclusión que está respaldada por un patrón de comportamiento documentado, secuencial y públicamente disponible. La gente estaba flipando con cada revelación, pero los hechos están ahí, son incontestables. Hagamos un repaso rápido al historial, a los recibos de esta traición. En marzo de 2021, Harry y Meghan se sentaron en un jardín de ensueño en California con la reina de la televisión, Oprah Winfrey, y compartieron detalles de conversaciones familiares privadas, incluyendo aquella infame discusión sobre cuán oscura podría ser la piel de su hijo nonato. Decenas de millones de personas en todo el mundo lo vieron en tiempo real, con la boca abierta. Fue una bomba nuclear lanzada directamente al corazón de la institución. Más tarde, en diciembre de 2022, Netflix, el gigante del streaming, lanzó una serie documental de 6 partes. Imagínate. Las conversaciones más íntimas sobre la dinámica familiar, sobre las tensiones crecientes entre dos hermanos que antes eran inseparables, sobre lo que se sentía al estar atrapada en esa jaula dorada. Todo ello editado, musicalizado y emitido en una de las plataformas de streaming más vistas del mundo a cambio de una cifra millonaria. El castillo de naipes de la privacidad familiar se venía abajo. Y por si fuera poco, en enero de 2023, y esto es historia reciente, no un pergamino polvoriento, Harry publicó sus memorias, Spare, un libro publicado simultáneamente en múltiples países, debatido en cada mercado mediático del planeta. El libro contenía detalles específicos sobre llamadas telefónicas privadas, transcripciones de intercambios de mensajes entre Harry y su hermano William, momentos concretos entre Harry y su padre que nunca, jamás, debieron salir de la habitación en la que ocurrieron. El patrón es dolorosamente claro. Nada, absolutamente nada de lo que se ha compartido en privado entre Harry y la familia real ha permanecido privado. Ni una sola conversación, ni un solo momento vulnerable, ni un solo intercambio emocional. Todo se ha convertido en munición. Entonces, la pregunta que se hace el palacio, y es la única pregunta responsable que pueden hacerse las personas encargadas de proteger una institución milenaria, es: si Harry y Meghan pasan un tiempo en Sandringham este verano, ¿qué pasa después? La respuesta, basada en este patrón, no es difícil de predecir. Habrá material, habrá una historia. Y el palacio no está dispuesto a proporcionar la materia prima para la próxima temporada de esta serie. Para entender de verdad la profundidad de esta herida, de esta brecha que hoy parece insalvable, tenemos que retroceder a ese momento fundacional, a ese punto de no retorno. Tenemos que hablar de Oprah, porque esa entrevista no fue solo una entrevista, fue el pecado original de esta saga moderna, una declaración de guerra televisada a nivel mundial. No fue una conversación, fue una detonación. Y sus ondas expansivas todavía hoy sacuden los cimientos de la Casa de Windsor. Imagina por un momento ser la reina Isabel II, una mujer que había encarnado el deber y el servicio silencioso durante casi 70 años, una figura que era el pegamento que mantenía unida a una nación y a la Commonwealth. Imagínala sentada en Windsor, probablemente sola, viendo a su nieto, el chico al que había protegido tras la muerte de su madre, y a su esposa, sentados en un idílico jardín de California, desmantelando metódicamente la institución a la que ella había dedicado su vida entera, pieza por pieza, ante una audiencia global. La acusación más devastadora, la más incendiaria, aquella sobre las preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser la piel de Archie, no fue solo dinamita pura, fue un torpedo lanzado directamente contra el casco del buque insignia. Un ataque directo al corazón de la Commonwealth, esa frágil y compleja alianza de naciones, muchas de ellas de mayoría negra, que la reina había cultivado y mantenido unida durante décadas con un esfuerzo diplomático titánico. Para el palacio, esto no era contar su verdad, era un acto de sabotaje, era poner en peligro el legado de todo un reinado.
Dentro de esos muros centenarios no se percibió como una petición de ayuda de una princesa triste, sino como un acto de traición fríamente calculado para causar el máximo daño reputacional y político. Se sintieron atrapados, expuestos, violados en su privacidad de una manera que la monarquía nunca antes había experimentado en la era de los medios de comunicación de masas. La respuesta del palacio, esa ya famosa y lacónica frase de los recuerdos, pueden variar, recollections may vary, fue un intento desesperado, casi británico en su estoicismo, de arrojar un pequeño vaso de agua sobre un incendio forestal que ya se había extendido por todo el mundo. Fue el momento en que se cruzó el Rubicón. Desde ese instante, cualquier conversación privada con los Sussex, cualquier llamada, cualquier encuentro, llevaba implícita una nueva y aterradora pregunta. ¿Estamos hablando con la familia o estamos, sin saberlo, generando contenido para su próxima aparición mediática? Esa entrevista no solo rompió la confianza, la pulverizó, la hizo cenizas, dejó un campo de minas emocional donde antes había, o se suponía que había, lazos familiares. Y sobre esas cenizas, como bien sabe cualquiera que haya sufrido una traición, es prácticamente imposible volver a construir nada sólido. Si la entrevista con Oprah fue el terremoto que fracturó el terreno, la serie de Netflix y el libro por Spare fueron las réplicas sísmicas que derribaron por completo lo poco que quedaba en pie. Aquí es donde vemos uno de los motivos más recurrentes de la historia, el de la imagen pública frente al sufrimiento privado, pero pervertido de una forma completamente nueva, una forma muy del siglo XXI. Porque el sufrimiento privado de los Sussex no se quedó privado, se empaquetó, se editó con música emotiva, se le puso una cuidada fotografía y se vendió por decenas de millones de dólares. Lo que antes era el material de diarios íntimos, de cartas selladas con cera o de conversaciones susurradas con un terapeuta, se convirtió en el producto principal de una empresa de entretenimiento global. Se convirtió en contenido, en por content, una palabra que suena tan vacía y tan reveladora al mismo tiempo. Imagínate por un segundo la sensación en Buckingham o en Kensington, cada llamada telefónica tensa, cada discusión acalorada a través del Atlántico, cada intento torpe y desesperado de reconciliación, todo, absolutamente todo, era potencialmente materia prima para la próxima producción. La memoria de Harry Spare fue el golpe de gracia, la estocada final. Y no solo por los detalles íntimos y a menudo vergonzosos sobre la pérdida de su virginidad en un campo detrás de un pub o el número exacto de talibanes que mató en Afganistán. No. Lo que fue verdaderamente demoledor para la familia fue la transcripción casi literal de conversaciones privadas con su padre y su hermano. Rompió el último tabú. Demostró, sin lugar a dudas, que no había nada sagrado. Ningún recuerdo demasiado personal, ninguna herida demasiado profunda, ninguna vulnerabilidad que no pudiera ser expuesta y monetizada. ¡Qué movida! Se convirtieron en los cronistas de su propio drama, pero al hacerlo obligaron a su familia, a su padre enfermo, a su hermano distanciado, a ser personajes secundarios en una historia que ellos no habían elegido escribir, ni protagonizar, ni mucho menos venar. Para el palacio, la pregunta se volvió existencial, una cuestión de pura supervivencia. ¿Cómo puedes tener una relación funcional, una relación humana con alguien que parece estar grabando, documentando y publicando cada interacción? ¿Cómo puedes abrir tu corazón a un hijo o a un hermano si temes que tus palabras, tus dudas, tu dolor acaben en el borrador del próximo capítulo de sus memorias o en la sala de montaje de su siguiente documental? La respuesta es tan simple como brutal. No puedes. Es imposible. En ese momento, la familia dejó de ser familia y se convirtió, para los Sussex, en una fuente inagotable de contenido. Y ninguna institución, y mucho menos una monarquía de 1000 años construida sobre el misterio, la distancia y la discreción, puede sobrevivir a ese nivel de exposición. La mercantilización de su propio dolor les dio la libertad financiera, pero les costó el único tesoro que el dinero no puede comprar, la confianza de su propia sangre. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, donde el salseo se vuelve análisis profundo, porque la reticencia del palacio, esa puerta cerrada con 7 cerrojos, no se distribuye por igual entre Harry y Meghan.
La preocupación, el verdadero punto de fricción, es desproporcionada y específicamente sobre Meghan. Y antes de que nadie se lance a la yugular con la refutación fácil y predecible del racismo, detengámonos un momento. Esto no se trata de raza. Se trata de algo mucho más específico, mucho más documentado y para la monarquía infinitamente más peligroso. Se trata de la relación de Meghan con la divulgación de información y su maestría en la gestión de los medios. Harry es complicado. Por supuesto que sí. Su relación con su padre está dañada, tensa, funcionando a capacidad reducida. Pero según múltiples fuentes dentro y fuera del palacio, Carlos conserva un afecto personal genuino, casi incondicional, por su hijo menor. Su vínculo, aunque estirado hasta el límite, no se ha extinguido por completo. Todavía queda algo ahí, un amor de padre que, por muy puesto a prueba que esté, no se ha roto del todo. Harry solo es una proposición. Harry y Meghan juntos son una proposición categóricamente diferente, un animal completamente distinto. Y he aquí por qué. Harry participó activamente en toda la operación de divulgación, por supuesto. Escribió las memorias, dio las entrevistas, apareció en el documental. Su papel en todo lo que ha sucedido es real y significativo. Nadie le quita su parte de responsabilidad. Pero Harry, como han observado astutamente los cercanos al palacio, no es el arquitecto de la operación, no es el estratega. No es la mente que se sentó en una sala y entendió a la perfección cómo tomar material privado en bruto, a menudo doloroso, y construir una narrativa pulida y convincente a partir de él, una narrativa con un principio, un desarrollo y una conclusión predeterminada, diseñada para generar una respuesta emocional específica. Ese papel, amigos, pertenece a Meghan. Meghan Markle no solo usa los medios de comunicación, los entiende a un nivel casi académico, un nivel que muy pocas personas, incluso dentro de la propia industria, aprecian por completo. Sabe cómo se construyen las narrativas, sabe cómo detalles específicos pueden ensamblarse en una historia que parece contarse a sí misma, pero que en realidad está cuidadosamente diseñada casi como un guión. Sabe cómo se puede marcar el ritmo del arco emocional de una revelación, qué revelar primero para captar la atención, qué guardar para más tarde, cuándo lanzar el detalle más dañino para obtener el máximo impacto. En resumen, ella es quien ha demostrado el enfoque más consistente, más sofisticado y más efectivo para desplegar material familiar privado con fines comerciales y de reputación. Ella es, en palabras de personas que han observado de cerca su operación profesional, alguien que controla la narrativa en lugar de simplemente participar en ella. Y el palacio, la institución, la maquinaria, no está dispuesta bajo ningún concepto a darle acceso a nueva materia prima. No en Sandringham, no en Balmoral, no en ningún lugar. La consideran simple y llanamente una amenaza existencial para su forma de operar. Para entender de verdad por qué la postura del palacio es tan inamovible, tan aparentemente cruel, hay que entender algo fundamental sobre cómo funciona realmente la monarquía británica. Porque no es una operación de celebridades de Hollywood. No es una marca que se pueda rediseñar cada temporada y, desde luego, no se rige por la misma lógica de exposición constante que gobierna la empresa comercial de los Sussex. La monarquía británica ha logrado algo casi milagroso. Ha sobrevivido a casi todas las instituciones comparables del mundo occidental. Piénsalo. La monarquía francesa de los Borbones, desaparecida, guillotinada en la plaza pública. La familia imperial rusa de los Romanov, aniquilada en un sótano en Ekaterimburgo. Las docenas de casas reales alemanas, austríacas, húngaras que existían en 1900, todas desaparecidas, barridas por las mareas de la guerra y la revolución. La británica permanece. Y la razón por la que permanece es cultural, es casi mística. La monarquía ha logrado, a través de siglos de una presión extraordinaria, mantener un equilibrio increíblemente delicado, ser lo suficientemente relevante para la gente a la que sirve, pero al mismo tiempo lo suficientemente misteriosa para mantener la reverencia de la que depende, en última instancia, esa relevancia. Es un acto de malabarismo constante, ser relevante pero no transparente, estar presente pero no completamente expuesto, parecer humano, pero no ser del todo conocible. Este equilibrio, y esto es absolutamente crítico, no es una estrategia de comunicación moderna, es la fórmula operativa, el ADN, el código secreto del que ha dependido la supervivencia de la institución,
Es la razón por la que la difunta reina Isabel II nunca jamás dio una entrevista personal explicando sus opiniones políticas o sus sentimientos. Es la razón por la que el palacio no responde en tiempo real a cada historia de la prensa. Es la razón por la que el lema "nunca te quejes, nunca des explicaciones" no es solo un eslogan ingenioso, sino una doctrina de supervivencia grabada a fuego. El momento en que empiezas a explicarte, a justificarte, has sometido a la institución a una evaluación externa. Has abierto una puerta que ya no se puede cerrar. Lo que Harry y Meghan hicieron con su documental, sus memorias y la entrevista con Oprah fue introducir la lógica de la telerrealidad, la lógica del reality show en el espacio sagrado donde opera la monarquía. Hicieron público lo privado. Convirtieron a la familia en contenido. Y al hacerlo, plantearon la aterradora posibilidad, no solo para Carlos, sino para la institución en su conjunto, de que cada interacción familiar real es un posible segmento de Netflix, que cada conversación tensa en la mesa es futuro contenido para un podcast, que cada momento de genuina conexión humana entre miembros de la familia es, en realidad, materia prima esperando a ser moldeada y vendida. Una vez que el público cree eso, la mística se ha ido. El misterio se evapora y lo que queda es algo mucho más parecido a una familia de celebridades. Interesante, sí, de la misma manera que las Kardashian son interesantes, de forma momentánea, superficial y en última instancia desechable una vez que aparece la siguiente familia interesante. Y eso, para la corona, es la verdadera muerte. Si hay algo que a la gente le gusta más que la historia, es el salseo, pero es que a veces la historia es el salseo original, la plantilla sobre la que se escriben los dramas futuros. Y para entender el pánico casi visceral, el pánico institucional que Meghan Markle genera en las entrañas del palacio, no tenemos que mirar a Montecito, California. Tenemos que viajar en el tiempo. Tenemos que irnos a 1936 y hablar de otra mujer. Otra mujer estadounidense 2 veces divorciada, glamurosa y con una voluntad de hierro que por poco casi derriba la monarquía británica desde dentro, Wallis Simpson. Para la vieja guardia, para la memoria colectiva de la institución, las similitudes, los paralelismos son escalofriantes. Eduardo VIII, al igual que Harry, era el carismático y popular repuesto al trono, el hermano menor que se enamoró perdidamente de una mujer que el sistema, la maquinaria, simplemente no podía asimilar, no podía procesar. Wallis, al igual que se percibe a Meghan, fue vista como una figura disruptiva, una forastera que no entendía o, peor aún, no respetaba las reglas no escritas del juego. Una mujer que, a ojos del establishment, anteponía el amor romántico, la felicidad personal y la autorrealización a los conceptos sagrados del deber, el sacrificio y la tradición. La crisis de la abdicación no fue un simple cotilleo de la prensa, fue un trauma nacional, una herida constitucional que tardó décadas en cicatrizar y que redefinió la monarquía para siempre. Demostró al mundo y, lo que es más importante, a la propia familia real, que la institución era vulnerable, que una sola persona, impulsada por la pasión y el amor, podía poner en jaque 1000 años de historia. La abdicación fue una experiencia cercana a la muerte para la corona. Y de esa crisis, la institución extrajo una lección. Una lección clara, brutal y que se ha transmitido de generación en generación de monarcas. La supervivencia de la corona, la estabilidad del trono, es y siempre será más importante que la felicidad personal de cualquier individuo, incluso si ese individuo es el rey. Es un cálculo frío, sí, pero es el cálculo que ha garantizado su supervivencia. Cuando la maquinaria del poder en el palacio mira a Meghan, no solo ven a la esposa de Harry, ven el fantasma de Wallis Simpson. Ven el potencial de un caos similar, una lealtad dividida, una nueva crisis constitucional y, en última instancia, una amenaza existencial a la estabilidad que tanto costó recuperar tras el desastre de 1936. La historia, como dijo Mark Twain, no se repite, pero a menudo rima. Y para los oídos del palacio, esta rima en particular suena demasiado familiar, demasiado discordante y demasiado peligrosa como para ignorarla. No cometerán el mismo error 2 veces. Hay otra voz en esta conversación, una que a menudo se pasa por alto, pero que en realidad podría ser la más decisiva de todas. Y esa voz pertenece al príncipe Guillermo.
porque aunque la decisión final sobre Sandringham recae por protocolo en el rey Carlos, la posición de Guillermo en este asunto no es ni mucho menos pasiva. Es un actor principal en este drama y su influencia es inmensa. Guillermo se está preparando para ser rey. Se ha estado preparando con una seriedad y una deliberación que el caos de los últimos años no ha hecho más que intensificar. Y su visión para la monarquía que heredará y la monarquía que él mismo modelará como rey es específica, es clara y es completamente incompatible con cualquier tipo de acuerdo que le dé a la operación de contenido de los Sussex acceso a material fresco de la familia real. Guillermo y Catalina durante los últimos años han estado demostrando de forma muy sutil pero muy efectiva cómo es la alternativa, cómo es su modelo de monarquía para el siglo XXI. Los retratos de cumpleaños oficiales, los compromisos públicos cuidadosamente seleccionados, los momentos de genuina calidez humana que se perciben como auténticos precisamente porque no son constantes, porque no son parte de una estrategia comercial. Vemos a sus hijos, a los príncipes George, Charlotte y Louis de vez en cuando, siempre en contextos oficiales o cuidadosamente elegidos por los padres. Tenemos una idea de ellos como seres humanos, como niños, pero no tenemos un documental continuo de sus vidas, no sabemos qué desayunan ni cuáles son sus miedos, y eso es deliberado. Ese es el modelo. Una monarquía que protege ferozmente su privacidad para que sus apariciones públicas conserven su valor y su significado. El contraste con el enfoque de los Sussex, que no han dudado en desplegar a Archie y Lilibet como elementos de contenido cuando ha servido a los propósitos de su marca, no podría ser más marcado, más absoluto. Y ese contraste es algo que Guillermo, como futuro rey, tiene la intención no solo de mantener, sino de reforzar. La monarquía de Guillermo no será una en la que los momentos familiares privados fluyan libremente hacia el dominio público para ser consumidos como entretenimiento. Será una en la que lo privado se defienda activamente, con uñas y dientes si es necesario, porque la defensa activa de lo privado es precisamente lo que hace que los momentos públicos sean significativos y especiales. Cualquier acuerdo, cualquier reconciliación, cualquier visita que amenace esa estructura fundamental, que proporcione nuevo material para la operación de divulgación de los Sussex, es algo contra lo que Guillermo trabajará activamente. Y no lo hará por despecho ni por una animosidad personal, aunque sin duda la hay. Lo hará por una visión institucional, por una comprensión clara y pragmática de lo que la monarquía necesita para sobrevivir en el próximo siglo. Y esa es otra razón, quizás la más poderosa y definitiva, por la que la puerta de Sandringham y todas las demás permanece cerrada a cal y canto. Y aquí, en este punto, llegamos a la ironía más cruel y retorcida de toda esta situación, una paradoja que parece sacada directamente de una tragedia griega, porque la misma fuerza que impulsa a Harry a buscar desesperadamente a su familia la creciente presión financiera, el declive comercial de su marca, la necesidad imperiosa de un reinicio narrativo es exactamente la misma fuerza que hace que esa reconciliación sea a día de hoy completamente imposible. Es una trampa perfecta, un círculo vicioso del que no parece haber escapatoria. Piénsalo por un momento, con la cabeza fría. La operación comercial de los Sussex, su marca Harry, Meghan, se construyó sobre un producto muy específico, un producto único y muy codiciado, la historia de su dramática partida de la familia real y sus explosivas consecuencias. Los acuerdos millonarios con Netflix, el contrato con Spotify que acabó en desastre, las memorias que batieron récords de ventas, todo, absolutamente todo, era una consecuencia directa de ese producto principal. La materia prima era la historia familiar, el conflicto, la emoción, la sensación de tener acceso exclusivo al interior de una de las instituciones más secretas y fascinantes del mundo. Pero, ¿qué pasa cuando has contado la historia? ¿Qué pasa cuando ya no queda más material que extraer de la mina? Esos acuerdos iniciales han terminado o se han desinflado. La situación financiera, según todos los informes, se ha vuelto más precaria. La marca, que en su día lo petó, ahora lucha por encontrar su lugar. La marca de estilo de vida de Meghan, American Riviera Orchard, ha tenido un camino difícil, por decirlo suavemente.
Las fuentes de ingresos que debían sostener su operación post-real no la están sosteniendo al nivel de lujo y seguridad al que aspiran. Y la presión para generar nuevo material, nuevo contenido, nuevas revelaciones, nuevo acceso se está intensificando precisamente porque el material antiguo se está agotando. La gente se cansa. El salseo caduca. Así que, ¿cuál es el nuevo material más valioso, más explosivo, más rentable al que la marca Sussex podría acceder en este momento? La respuesta es tan obvia que duele. Un regreso a la familia. Nuevas conversaciones, nuevos momentos, nuevos dramas emocionales. Sandringham, el rey Carlos, enfermo y vulnerable. Los nietos conociendo a su abuelo por primera vez en un entorno íntimo. El hijo y el padre en la misma habitación, navegando por algo complicado, humano y profundamente conmovedor. Esa historia, empaquetada en el formato correcto, desplegada a través de los canales adecuados, podría sostener la operación Sussex durante varios años más. Sería oro puro, y el palacio, por supuesto, ha identificado esta lógica por completo. Y la respuesta que ha dado es la única respuesta que tiene sentido. Harry está tratando de usar la invitación como una forma de romper la trampa, pero al hacerlo, al hacer pública su propuesta, al posicionarla como una historia de prensa, ha confirmado todas y cada una de las preocupaciones que el palacio tenía. Al intentar escapar de la trampa, ha caminado aún más adentro de ella. Escapó de una jaula dorada solo para construir otra, una en la que el precio de la libertad es la producción constante de contenido a costa de las personas que dice amar. A ver, seamos sinceros con nosotros mismos por un momento. Dejemos de lado las esperanzas y el pensamiento mágico. ¿Existe de verdad algún camino realista desde este páramo de desconfianza hasta un sí? ¿Hay algún conjunto de condiciones, por remotas que sean, bajo las cuales la respuesta del palacio podría cambiar de forma significativa? ¿O esta puerta está cerrada para siempre? La respuesta es que sí, teóricamente hay un camino, pero no es un atajo. Es un camino largo, arduo, y las condiciones requeridas para transitarlo no están ni de lejos cerca de cumplirse. La primera condición, la más obvia, es un cambio genuino, sostenido y, lo que es más importante, verificable en el enfoque de divulgación de la marca Sussex. Y no me refiero a una promesa, ni a una declaración de intenciones enviada a la prensa, ni a un comunicado diciendo seremos más privados en el futuro, ni mucho menos a una entrevista lacrimógena en la que se representa la sinceridad para la cámara. No, lo que se requeriría es un cambio de comportamiento demostrado y visible a lo largo del tiempo. Un periodo en el que las interacciones familiares privadas no se conviertan semanas o meses después en contenido público. Ni en memorias, ni en documentales, ni en podcast, ni a través de las filtraciones coordinadas de fuentes anónimas con una proximidad evidente a los acontecimientos. Esto tendría que demostrarse, no simplemente afirmarse. Las instituciones con memoria larga requieren pruebas largas y contundentes. La segunda condición es, por supuesto, la reconstrucción de la confianza a través del tiempo, específicamente a través de un periodo sostenido de contacto, por muy limitado que sea, que no produzca filtraciones, ni informes coordinados, ni material para un documental, ni pasajes para unas memorias, ni contenido para redes sociales que se base en ese acceso privado. La confianza que se ha roto de la manera tan específica y pública en que se ha roto aquí no se reconstruye con declaraciones de buena voluntad. Se reconstruye lentamente, dolorosamente, a través de la ausencia sostenida, consistente e inequívoca del comportamiento que la rompió. Y esa ausencia debe mantenerse el tiempo suficiente para ser genuinamente creíble. No hablamos de meses, sino de años. Y la tercera condición, de la que se habla menos públicamente pero que quizás sea la más significativa en la práctica, es que haya algún tipo de separación visible entre Harry, la persona, el hijo y la operación de contenido de la marca Sussex. No un divorcio, no una ruptura formal, pero algún cambio estructural o de comportamiento que deje claro que la conexión personal de Harry con su familia de origen no está funcionando simultáneamente como la vía de acceso de la marca Sussex para conseguir nuevo material real. Que las visitas de Harry a su padre o a su hermano no terminarán de una forma u otra en futuro contenido.
Esta última condición es la más difícil de imaginar que se cumpla, precisamente por cómo está estructurada la empresa Sussex. Harry y Meghan funcionan como una unidad pública, comercial y narrativa. Separar la conexión familiar personal de Harry de esa operación comercial de una manera que sea creíble y verificable es algo extraordinariamente difícil de diseñar. Requeriría un tipo de compartimentación que va en contra de toda la lógica de su identidad pública. Y en la actualidad no hay ninguna señal visible de que alguien en ninguno de los dos lados esté intentando siquiera diseñarlo. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Si el camino hacia la reconciliación parece un campo de minas, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuál es el próximo punto de inflexión en este drama que no cesa? La respuesta tiene un nombre y una fecha. Los Juegos Invictus en Birmingham, en 2027. Ese es el momento clave. Harry vendrá a Gran Bretaña para Invictus. Eso es tan seguro como que el sol sale por el este. Es el único compromiso que realmente trasciende el punto muerto actual. Invictus es su creación, su pasión. Un proyecto con suficiente credibilidad auténtica, suficiente peso institucional y suficiente buena voluntad pública acumulada como para que su ausencia no solo se notara, sino que se convirtiera en la historia dominante, eclipsando todo lo demás. Así que vendrá. La verdadera pregunta, el meollo de la cuestión es, ¿qué pasará cuando lo haga? Cuando Harry pise suelo británico para Invictus, una tormenta de preguntas lo seguirá, preguntas que ninguna estrategia de comunicación podrá suprimir por completo. ¿Habrá una reunión privada con el rey? ¿Habrá algún tipo de contacto, por fugaz que sea, con el príncipe de Gales? Las condiciones que actualmente hacen que una visita a Sandringham sea imposible o desaconsejable o simplemente no esté sobre la mesa, habrán cambiado de forma significativa en el tiempo que transcurra entre ahora y 2027. Mucho va a pasar en estos años. El caso judicial sobre los arreglos de seguridad de Harry llegará a un veredicto, y ese veredicto, sea cual sea, cambiará el panorama práctico y psicológico de su relación con Gran Bretaña. La operación comercial de los Sussex continuará su trayectoria actual, moviéndose hacia algún tipo de estabilización o hacia una mayor contracción y las presiones que conlleva. Y luego está el factor que nadie puede discutir abiertamente en ningún contexto oficial, pero que se cierne silenciosamente sobre cada conversación seria sobre esta situación: la salud del rey. Es un factor que se desarrollará de maneras que son, por su propia naturaleza, inciertas y que están más allá de la capacidad de planificación de nadie. Cualquiera de estos acontecimientos podría cambiar el cálculo de maneras que son difíciles de predecir desde fuera. La muerte de un padre, por ejemplo, tiene una forma de restablecer las prioridades, de disolver los fríos cálculos institucionales y de crear espacios para el contacto que ninguna cantidad de comunicados de prensa o gestiones de relaciones públicas podría fabricar. El duelo y la particular claridad que a veces trae no opera en plazos estratégicos. Pero aquí está la cruda realidad. Lo que no se resolverá solo con el paso del tiempo es la cuestión de la confianza, la cuestión de la divulgación, la cuestión del patrón de comportamiento. El tiempo por sí solo no repara esas cosas, solo el cambio de comportamiento lo hace. Y ese cambio de comportamiento debe demostrarse de forma consistente durante un periodo sostenido, de una manera que sea lo suficientemente visible, creíble y duradera como para cambiar realmente la evaluación de riesgos subyacente del palacio. Y ese cambio, amigos, todavía no ha comenzado. Quiero que nos alejemos un momento del análisis institucional, de la fría lógica del poder. Porque debajo de todo esto, bajo los cálculos estratégicos y las presiones comerciales y los déficits de confianza y la gestión de narrativas, hay seres humanos, personas de carne y hueso. Hay un padre, Carlos, que está luchando contra una enfermedad que amenaza su vida y que, en medio de esa tormenta personal, apenas ha podido ver a sus nietos. Imagina ese dolor. Hay unos niños, Archie y Lilibet, que no conocen a su abuelo, que no tienen ninguna relación con la familia en la que nacieron, que están creciendo sin esas conexiones familiares extendidas, sin los primos, los tíos, las tradiciones que la mayoría de los niños dan por sentadas. Están creciendo en una burbuja dorada, sí, pero una burbuja aislada. Hay un rey navegando por una enfermedad grave mientras al mismo tiempo
Gestiona una familia fracturada y el peso abrumador de una institución que ha sobrevivido durante 1000 años y que ahora él es responsable de legar al futuro. La presión debe ser inimaginable. Y luego está Harry, un hombre que es, según su propio y doloroso relato, un hombre aislado, que ha perdido a la familia en la que creció, la institución que dio estructura y significado a su vida, el país en el que nació. Un hombre que, a pesar del sol de California, vive lejos de todo lo que le era familiar, con una operación comercial que se tambalea y una relación familiar que está completamente rota. Una niña rota convertida en un hombre roto, un hombre que solo quería ser querido por su familia y ahora se encuentra más lejos de ellos que nunca. Estas son pérdidas reales, un duelo real, consecuencias tangibles que quizás no se anticiparon por completo cuando se tomaron las decisiones que las causaron. La historia, de hecho, sugiere que este tipo de rupturas, particularmente dentro de las familias reales, rara vez se resuelven de forma limpia o rápida. La relación entre la reina Isabel y su hermana, la princesa Margarita, estuvo definida por una enorme complejidad y una distancia gestionada durante décadas. El divorcio entre Carlos y Diana fue doloroso y quedó sin resolver hasta su trágica muerte. Pero la historia también sugiere, y aquí hay un resquicio de esperanza, que las rupturas familiares pueden, bajo las condiciones adecuadas, repararse, lentamente, imperfectamente, de maneras que nadie predijo en el momento de máxima fractura. Que esta en particular se repare dependerá de decisiones que aún no se han tomado, de cambios de comportamiento que aún no han ocurrido, de una voluntad por parte de Harry de priorizar algo, cualquier cosa, por encima de la operación comercial en la que ha basado su vida post-real. Porque al final, debajo de los títulos y la pompa, solo queda una verdad universal, la de una familia fracturada por el dolor, la ambición y la incomprensión. Y esa es una tragedia que resuena mucho más allá de los muros de cualquier palacio. El palacio, en su silencio característico y a través de las palabras cuidadosamente calibradas de aquellos que hablan en su nombre sin ser nombrados, le ha comunicado algo muy específico a Harry, un mensaje no escrito pero brutalmente claro. Y es este: ven con los niños si es necesario, trae a Archie y a Lilibet, deja que el rey vea a sus nietos, pero deja a Meghan atrás. O, como mínimo, acepta que la presencia de Meghan es lo que cierra la puerta y que la presencia de Harry solo podría dejarla ligeramente entreabierta. Esto es algo extraordinariamente difícil de oír para Harry y algo aún más difícil de ejecutar, porque Harry y Meghan no son simplemente un matrimonio, son una empresa conjunta. Sus futuros financieros están inextricablemente entrelazados, sus identidades públicas están fusionadas. La narrativa que han construido juntos, la narrativa de dos personas que simplemente querían algo mejor y que fueron defraudadas por una institución cruel, requiere que sean una unidad inseparable. El momento en que Harry comienza a crear distancia de esa unidad, incluso distancias pequeñas y simbólicas, la narrativa entera empieza a desmoronarse. Y sin embargo, las señales están ahí, pequeñas, sutiles, fáciles de pasar por alto para el ojo no entrenado, pero rastreadas cuidadosamente por las personas que siguen esta saga de cerca. Señales de que Harry, de alguna manera, está empezando a crear esas distancias. Los momentos en los que parece retroceder ligeramente de las posiciones más extremas, las filtraciones a la prensa que lo enmarcan principalmente como un hijo que anhela a su padre, en lugar de como la mitad de una marca que hace un cálculo estratégico. Las sugerencias periódicas de que algo dentro de él, algo profundo y quizás herido, está buscando algo que la operación Sussex, tal y como está constituida actualmente, no puede darle. La conexión con sus raíces, con su pasado, con su familia. Son señales pequeñas, lo sé, y existen dentro de una estructura más grande que ha sido construida por los dos y de la que ambos dependen. Harry no puede separarse fácilmente de la narrativa Sussex, ni comercial ni personalmente, sin separarse también de alguna manera de Meghan. Y esa separación, sea cual sea la forma que finalmente adopte, no es algo que parezca inminente. Así que aquí es donde estamos. La invitación a Sandringham no se ha extendido, la puerta no está abierta. El palacio ha comunicado su posición a través de los canales que prefiere, no directamente, no oficialmente, pero con la suficiente claridad para que cualquiera que preste atención lo entienda.
El espacio entre el deseo declarado de Harry y la voluntad real del palacio, el espacio donde la reconciliación podría eventualmente llegar a ser posible, sigue exactamente tan vacío como ha estado. Y la pregunta que este momento plantea es simple, enorme y hasta ahora sin respuesta. ¿Está Harry dispuesto a cambiar? No a decir que cambiará, no a filtrar a un periodista que quiere cambiar, sino a cambiar de forma real, demostrable y visible, a dejar de proporcionar la materia prima, a dejar de alimentar la máquina. ¿Es ese cambio posible dentro de la vida que ha construido? Esa es la pregunta, y el palacio, en su característico silencio, está esperando a ver qué hace Harry con ella. La puerta está actualmente cerrada, pero no está sellada, y en ese pequeño resquicio yace lo que venga después.